La historia se repite. ¿Qué historia se repite? Vamos al conflicto de los siglos. Y ahora, parad atención, por favor. Sé que es lectura, sé que cuando es lectura es pesado. Pero es que si no lo leemos... En fin, espero que estéis despiertos y bien despiertos. Página 419, en el libro Granate, en el capítulo Un gran despertar religioso. Muchas personas de todas las clases, desde el pastor hasta el pecador más vicioso y atrevido. Cumpliéronse así las palabras de la profecía que decían: en los postrimeríos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Muchos que profesaban amar al Salvador declaraban que no se oponían a la doctrina del segundo advenimiento, sino tan solo a que se le fijara una fecha. Pero el ojo escrutador de Dios leía en sus corazones. Estaba por venir para juzgar al mundo en justicia. Habían sido siervos infieles. Sus obras no hubieran podido soportar la inspección del Dios que escudriña los corazones y temían comparecer ante su Señor. Como los judíos en tiempo del primer advenimiento de Cristo no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús. Y eran los máximos religiosos, Sí. No solo se negaban a escuchar los claros argumentos de la Biblia, sino que ridiculizaban a los que esperaban al Señor. Satanás y sus ángeles se regocijaban de esto y arrojaban a la cara de Cristo y de sus santos ángeles la afrenta de que los que profesaban ser su pueblo le amaban tan poco que ni deseaban su aparición. ¿Sabéis a qué está haciendo referencia este escrito? Está haciendo referencia cuando se habló de que Cristo volvía en un año en concreto, 1843, después se vio el error del año cero, se fueron al 22 de octubre de 1844 y sucedió esto. ¿Sabéis qué creían esos del movimiento adventista? Que en 1844, según sus cálculos, por desgracia errados, desgracia entre comillas, los 6.000 años terminaban en 1844. Y esto hay tantos adventistas que ni lo saben. Y pasó esto. No nos oponemos a la segunda venida de Cristo, no, sino a poner día y hora, una fecha. ¿Os suena de algo esto ahora? Cuando hemos demostrado que verdaderamente los años 6.000 se cumplen en 2031, ¿qué os dicen si decís esto? Hablo en vuestras iglesias sobre todo, ¿Qué os dicen? No hace falta que lo expliquéis, ya lo sé. Nadie sabe el día ni la hora. Era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice: pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mateo 24:36. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. ¿Sabéis cuáles eran esos argumentos? Los mismos que os he presentado. Los mismos. Esas palabras fueron pronunciadas por Cristo en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Después de haber salido del templo por última vez, los discípulos habían preguntado: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dio las señales y les dijo: cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en los días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. ¿Nosotros decimos día y hora?
Si oís que alguno de nosotros llega a decir día y hora del momento de la venida de Cristo, pegadle un collejón, por favor, porque está diciendo una burrada. Sabemos el tiempo, fiesta de tabernáculos. La propia hermana White lo dice, los judíos también hablan de eso. Sabemos el año. Pero el día y la hora, ¿cómo los vamos a saber? No está especificado. Es lo que el Padre se ha reservado para decir Él. Y que Cristo y el Espíritu Santo están de acuerdo. Y la parábola del mismo capítulo que pone en contraste al siervo fiel y al malo y que señala la suerte de aquel que dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir, enseña cómo considerará y recompensará a Cristo a los que encuentre velando y proclamando su venida y a los que la nieguen. Velad pues, dice y añade, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. San Pablo habla de una clase de personas para quienes la aparición del Señor vendrá sin que la hayan esperado. Como ladrón en la noche, así viene el día del Señor. ¿Pero para quiénes viene así? Para los que han rechazado el mensaje. Cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. Pero agrega también refiriéndose a los que han tomado en cuenta la amonestación del Salvador. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Y cuántas veces nos llegan a decir aún lo mismo? ¿Cuántas veces? No, vendrá como ladrón en la noche, por tanto ya está. Pero si eso es para los que no se quieren enterar, no para los que se quieren enterar. Así quedó demostrado que las Sagradas Escrituras no autorizan a los hombres a permanecer ignorantes con respecto a la proximidad de la venida de Cristo. Pero los que no buscaban más que un pretexto para rechazar la verdad, cerraron sus oídos a esta explicación y las palabras, pero del día y la hora nadie sabe, seguían siendo repetidas por los atrevidos escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de Cristo, o sea, pastores, y ahora pastores adventistas. Lo mismo. Cuando la gente se despertaba y empezaba a inquirir el camino de la salvación, los maestros en religión se interponían entre ellos y la verdad, tratando de tranquilizar sus temores con falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Los atalayas infieles colaboraban en la obra del gran engañador, clamando, paz, paz, cuando Dios no había hablado de paz. Como los fariseos en tiempo de Cristo, muchos se negaban a entrar en el reino de los cielos e impedían a los que querían entrar. La sangre de esas almas será demandada de sus manos. Vaya responsabilidad, ¿eh? Paz, paz. El conflicto de Israel, lo que pasa en Ucrania, no, tranquilos, esto son guerras y rumores de guerras, como ha pasado siempre, como no se tragan. ¿En serio? Paz, paz. En fin. Los miembros más humildes y piadosos de las iglesias eran generalmente los primeros en aceptar el mensaje. ¿Os reflejáis ahí? Los que estudiaban la Biblia por sí mismos no podían menos que echar de ver que el carácter de las opiniones corrientes respecto de la profecía era contrario a las Sagradas Escrituras. Y dondequiera que el pueblo no estuviese sujeto a la influencia del clero y escudriñara la palabra de Dios por sí mismo, la doctrina del advenimiento no necesitaba más que ser cotejada con las Escrituras para que se reconociese su autoridad divina. Ah, no, lo dice el pastor tal, lo dice el pastor cual. No. Uy, estos del 2031 son la lepra, uy, de ellos. No, si para que Cristo vuelva aún faltan 100, 200 o 300 años. Que dice que en verdad no querían que Cristo volviera porque están podridos por dentro, aparentando mucha cosa y están podridos. Y el Señor conoce sus corazones, por eso niegan la verdad. Muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Para conservar sus puestos en las iglesias,
Algunos consintieron en guardar silencio respecto a su esperanza. ¿Os suena esto? A mí sí. Pero otros sentían que la fidelidad para con Dios les prohibía tener así ocultas las verdades que Él les había comunicado. No pocos fueron excluidos de la comunión de la Iglesia por la única razón de haber dado expresión a su fe en la venida de Cristo. Muy valiosas eran estas palabras del profeta dirigidas a los que sufrían esa prueba de su fe. Vuestros hermanos los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron, glorifíquese Jehová, mas Él se mostrará con alegría vuestra y ellos serán confundidos. Isaías 66, 5. Por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que según su modo de entenderlos se extendían hasta la segunda venida de Cristo, no pudo menos que considerarlos como los tiempos señalados que Dios había revelado a sus siervos. Las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Deuteronomio 29, 29, Amós 3, 7. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Y eso es la segunda venida de Jesús. ¿En qué lado os sentís identificados? ¿En el negacionista o en el de la verdad? Vamos terminando. Cita sobre los 7000 años y la semana de la creación. Extraído del libro Historia Sagrada de John L. Vandenberg. La idea de que la gran semana de 7000 años fue indicada por la primera semana de tiempo ha sido la conclusión de muchos de los sabios y de los mejores hombres por un periodo de más de 2000 años. ¿Quién dice esto? Aparece en la Review and Herald, revista adventista de esa época, del 21 de agosto de 1883, citado por G. Edward Reid en Heaven at the Door. Vaya, resulta que en 1883 ya tenían esta creencia. Y ahora la denominación adventista hace patada a la creación de los 6000 años hasta que llegara ese momento de Cristo. Vaya.